Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, estamos empezando a transmitir por Instagram. No lo podemos hacer por Facebook, esto de los viernes con Ariel, porque me han suspendido. Realmente, cuando usted dice, ahí se unió Negro del Conurbano, cuando usted dice, a ver, te suspendieron por putear, te suspendieron... No, me suspendieron por decir que no me gustaban los orientales, haciendo alusión a los coreanos. Realmente ya el nivel de fascismo de Facebook me parece un espanto. Negro el Conurbano, buenas, hola, ¿cómo te va, Negro? O Cazador de Noticias se unió, ahí se unió el doctor Alberto Bazán, un fuerte abrazo. Bueno, hoy vamos a hablar de todo un poco, va a haber mucha gente unida a la charla con Ariel, ahí le mandamos la invitación. Realmente, cuando me apareció el cartel que me suspendían por incitar al odio, por decir no me gustan los coreanos, dije, bueno, realmente ya no fachos, nacionalsocialistas son. Porque es un disparate, encima no te dan derecho a réplica. Ahí se unió un amigazo, Carlos Ragoñerti, Radical K. Bueno, saludamos a todos los que van entrando. Y cuando entre Ariel tengo un par de temas muy fuertes para empezar a discutir esta tarde, hermosa tarde de octubre. Seguramente al doctor Bassano le va a gustar uno de los temas, que es la vergüenza de la elección. Ahí se unió otro amigazo, Daniel Rinaldi, lo saludamos, que lamentablemente ha dejado Baromero. Ahí Negro del Conurbano dice, la red que factura promoviendo odio te suspende por incitar al odio, no hay remate. Exactamente, porque aparte les puedo asegurar, alguna otra vez me han suspendido por una cosa mucho más fuerte, pero acá, lo único que puse, haciendo alusión a la película esta coreana, a la serie esta coreana de Netflix, la de los calamares, que no me gustaban los coreanos, y automáticamente me apareció suspendido por 30 días por incitar al odio. ¿Quién incita al odio? ¿Yo o ellos? Pero bueno, vamos a ver cuándo entra Ariel, que lo vamos... Ahí entró una amiga, yo la maga, la saludamos. Bueno, les voy tirando los temas para que se vayan poniendo en órbita y para que puedan entrar a participar cuando Ariel, periodista independiente, pero no tanto, que fue echado por el macrismo, que este gobierno no lo puso en el cargo de nuevo en la televisión pública. Lucote 84 se unió. Acá Negro el Conurbano me dice que ahí lo hacemos entrar a Ariel. Me pregunta Negro el Conurbano qué pasó con Platense y los coreanos. No tengo la menor idea. Acá el doctor Bassano me dice, pero vos también, no gustarte los coreanos, te tienen que gustar. Claro, sí, me tienen que gustar. Bueno, ahí le mandé la invitación a Ariel para que entre a la charla. Tengo preparado unos títulos para que se divierta y que nos lo hagamos un poco humorísticamente esto en este fin de semana largo, que como diría el gato, tan mal no estamos, porque ayer era un infierno y hoy también la cantidad de gente que se iba a la costa, menos yo y ustedes que están ahí, creo que se fue medio país a la costa. Entonces, tan mal no estamos. Carlos Ragoñerti dice, grande Ariel, grande Carlos. Ahí está Ariel Magirena y Ariel para empezar esta charla habitual
de los viernes. Ahí estamos. ¿Cómo le va, periodista? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Todo bárbaro, Como se puede. como se puede. Bueno, ahí estuve, digamos, dándole más volumen para que aparezca el volumen fuerte. Sandra Igelka se unió. Bueno, yo te iba a proponer que hablemos de 3 o 4 temas, así la gente, hay abogados, hay ex funcionarios del Poder Judicial, no precisamente de derecha. Te iba a proponer 2 o 3 temas para empezar a desarrollar de todo lo que pasó en esta semana, que fue una semana, Claudio Scavone se unió, Samantha Más, que los saludamos a todos. Eh, Uno, la nueva Corte Suprema de Justicia, que todavía no se sabe qué va a pasar, y que me llamó poderosamente la atención que haya tipos en la Argentina. Yo creí que pasaba en mi equipo de tenis, pero me doy cuenta que tipos que ganan 800, 900 lucas también lo hacen. Se votan a sí mismos para ser presidentes. Me parece que eso Y es se una... presionan unos a otros tanto que pueden con una pobre mujer que estaba ya en minoría resistiéndose a salir de la corte, que se ha visto obligada emocionalmente a renunciar. Y La pensábamos que iba Hayton. a morir ahí. Sí, la Hayton, sí, sí, que no es ninguna pobre mujer, pero bueno. No, no, tal cual. En realidad bastante daño hizo. Bueno, te tiro 2 o 3 digamos, temas. Uno es este de la Corte y lo que va a pasar con la Corte, que realmente alguna vez estará al servicio del pueblo y no al servicio de las clases políticas. Otro tema que te quería tirar es una frase de esta chica Heidi, María Eugenia Vidal, que dijo que la propuesta de Máximo Kirchner es dar planes. Y acá quiero hacer una salvedad, no por defenderlo a Máximo Kirchner, porque realmente no me cae para nada simpático, pero bueno, ahí se unió Consultorio Magirena, se unió Roma Zamblas, José Gabriel Brochero, los saludamos. Acá el doctor Bassano dice, ¿qué es lo que dice? Democracia que usa una... No, negro el conurbano. Democracia que usa una cajita de té como urna. Ariel, la Corte no está al servicio de las clases políticas, está al servicio del poder real con temporales alianzas políticas. Estoy absolutamente de acuerdo. Me expresé mal, pero bueno, puede fallar. Entonces, uno es que hablemos un poco de la Corte y de esta payasada de votarse a sí mismo. La otra es esta que te tiré, la frase de Vidal. Vidal parece que no estuvo en el gobierno de Macri, ¿no? Ni siquiera estuvo en el suyo, parece. Claro, porque Carolina Stanley dio más planes que los 8 años de kirchnerismo. Por eso el compañero Grabois no puteaba, el compañero Pérsico tampoco, el compañero Navarro tampoco. ¿Sí? Pongamos las cosas donde tienen que estar, porque si no siempre vivimos en la mentira permanente. Y la otra, Rodríguez Larreta lo trató a Schiaretti, otro personaje muy especial, de oficialista, y le contestó diciéndole que es un porteño mentiroso. ¿Quién tiene razón? Ahí se unieron un compañerazo, Marcelo Víctor Montiel y Darío Gómez, 7254, los saludamos. Bueno, te dejo que elijas un tema y que empecemos a hablar de lo que te guste.
Bueno, es bastante amplio esto y todavía nos queda agenda porque lo que ha ocurrido en la semana ha sido muy, muy elocuente y lo que está pasando en la Argentina con miras a la próxima derrota del oficialismo en noviembre y también con miras a la derrota plausible, por lo menos para el área de Cambiemos, que se ha visto favorecido con esta resurrección que le regala el oficialismo cuando siempre los está inflando. La cuestión es que en este momento de la política argentina, todo el espectro está hablando de Cambiemos, lo han instalado. En publicidad, yo no sé si está ahora en las currículas de los colegios secundarios, pero cuando yo estudiaba había una materia que se enfocaba en la publicidad y aprendíamos entre las pequeñas cosas, como sumar 1 más 1, que publicidad traía implícito el instalar un producto. Por eso, Perón repetía de los viejos publicitarios norteamericanos que no importa si se habla bien o si se habla mal, lo importante es que era que hablaran de uno. Y de hecho, con el peronismo proscripto y hasta prohibida la sola mención a través del decreto 4161, el peronismo siguió vivo gracias a que todo el mundo hablara del peronismo. Ahora parecen empecinados todo el espectro político argentino en hablar de Cambiemos. ¿Por qué quieren instalar a Cambiemos? Porque es el modelo de continuidad. La actual composición del modelo de saqueo que viene prácticamente con muy pocas interrupciones desde el golpe a Isabel, ha adquirido la forma que le dio el macrismo, el último de los gobiernos neoliberales al servicio del nuevo poder hegemónico, que siempre evoluciona, porque lo ha hecho así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que comanda el grupo Bilderberg. El macrismo instaló este modelo primero de saqueo, luego de empobrecimiento y luego de retraso que continúa Alberto Fernández en el gobierno, y la alternancia que se prometen necesita que vuelvan al poder y no que surja una alternativa acaso popular, que sería lo más indeseado para ellos. Así que tanto el oficialismo como la oposición están empecinados en instalar a Cambiemos, tanto que las consultoras están revelando que hay una especie de indulto que le ha dado cierta parte de la sociedad a Cambiemos como para creerlos mejores que los sucedieron. Esto no es del todo cierto, de hecho el 40% del electorado decidió no ir a votar o votar en blanco, y esa es una nueva mayoría que hoy nadie está representando, y a la que con ingenuidad sueñan en seducir unos y otros. Lo que me parece a mí es que va a ocurrir que va a volver a pasar lo mismo en las elecciones de noviembre. Te escucho. Acá Negro el Conurbano dice, triste momento histórico, y estoy de acuerdo con esto que dice, donde quien llega al poder lo hace solo diciendo que los otros eran peores. Absolutamente de acuerdo con eso. Y Carlos Ragognerti dice, en el 2015 había 200.000 planes, en el 2019 500.000. Se unió Frank Ferrari, se unió otro amigo, Marcelo Landó, lo saludamos. Carlos Ragognerti dice, disculpame, ¿qué peronismo? No jodan más con Perón, terminó en 1955. Se unió Alejandra Yoya, Jerónimo Gustavo, se unió otro amigo, Cristian Papisca, se unió un amigo, el doctor Oscar Gabriel Gómez desde Corrientes, lo saludamos a todos. Malas Jack también se unió. Bueno, un saludo para todos y sigamos con este desarrollo que estabas haciendo para después... Se siguen bifurcando los temas. Respecto del peronismo, yo tengo siempre malas noticias para los que declaran la muerte del peronismo. El participante que dijo que el peronismo murió en 1955 se olvida del mejor peronismo, que ha sido el de los últimos 8 meses de vida de Perón. Cuando el bolchevismo fue en su momento derrotado en la vieja Rusia, Lenin fue obligado al exilio, y durante esos años aprendió lo suficiente como para escribir nada menos que 22 volúmenes y conformar ideológicamente lo que podía llegar a ser, y luego fue, al menos durante su gobierno,
la estructura de la revolución después de la gesta de noviembre, que se reconoce como la gesta de octubre. Perón también, con casi 20 años, fueron 18 años de proscripción y de exilio, aprende en su recorrido por el mundo y sobre todo su capacidad intelectual y su intercambio con los grandes líderes del mundo que seguían consultándolo, el desarrollo que tenía el mundo y hacia dónde se encaminaba. Vuelve Perón en 1973, más sabio que nunca, tanto que los 10 años que le costó poner en marcha la revolución en 1946 al 55, los resume, los reanuda después de 18 años de proscripción en los últimos 8 meses que le quedaban de vida. Imagínense que dejó funcionando un mecanismo que, aunque fue atacado mediante terrorismo ideológico y económico, siguió funcionando hasta el golpe a Isabel, tanto que Isabel a esa altura ya había adelantado las elecciones presidenciales que iba a ganar el peronismo, ya había puesto en fuga a López Rega, ya había sacado del Ministerio de Economía al autor del ajuste, Celestino Rodrigo, un tipo que realizó un ajuste que puede ser comparado con el de Axel Kicillof de 2014. Bueno, cuando ella se deshizo de eso en un proceso que mediante terrorismo económico había alcanzado niveles inéditos de inflación, decide hacer el llamado a elecciones anticipadas y no había ninguna duda en todo el espectro social argentino de que iba a ser un nuevo gobierno peronista, sin Isabel, sin López Rega, sin el ajuste de Rodrigo, y era lo que no podía soportar la oligarquía ni el imperialismo. Por eso apuran el golpe para marzo del 76, cuando las elecciones iban a ser en octubre del 76. En ese último peronismo, cuando Perón estaba a punto de morir, de hecho, pocos días antes pocos días, más de un mes, que era lo que faltaba hasta el día de su muerte, Perón propone el modelo argentino para un proyecto nacional ante el Congreso, una fecha maldita, 1 de mayo de 1974, cuando la derecha internacional decide eclipsar ese momento ideológico, el más potente de nuestra historia, con una rencilla prácticamente familiar. Perón saludando al movimiento obrero argentino y los chicos más jóvenes, una porción de estos, empecinados en sus celos porque le celebraban el día a la clase trabajadora y se quejaban de que Perón reivindicaba a la conducción sindical cuando era el día de la organización sindical. Bueno, un absurdo histórico que alcanzó para eclipsar el legado póstumo de Perón, que eran los fundamentos para discutir durante el año 74 y el año 75 de la nueva constitución que proponía para 1975. Insisto, modelo argentino para el proyecto nacional. Y si lo buscan se van a sorprender por la vigencia que tiene. Perón estaba adelantado en el tiempo. Perón vino del futuro y lo vamos a alcanzar solamente si nos atrevemos a ir a él. Ahí se unió el doctor Oscar Tolettini, abogado penalista, que también puede hablar mucho del tema de la Corte. Se unió Paola Usted, se unió Alejandra Yoya, el doctor Oscar Gómez desde Corrientes te dice excelente tu invitado, querido Ariel. Sánchez Gustavo 88 se unió, Luis de Sague se unió. Y el doctor Oscar Tolettini, que yo pensé que iba a hacer algún comentario sobre la Corte, dice, por fin alguien que cuenta la justa historia sobre 1976. Que viene a ser usted, Magirena, Muchas gracias. El que cuenta la justa historia. Sí, porque esa parte de la historia también está muy deformada, ¿no? Digamos, los que vivimos el antes, yo el después no lo viví porque me fui, claro. pero los que vivimos el antes, ahí Daniel, mirá vos, Daniel Rinaldi, amigo, dice, recuerdan hoy, por favor, el natalicio del general. Sí, realmente un 8 de octubre nacía Juan Domingo Perón, y cómo olvidarlo, y más en los tiempos que corren, ¿no, Ariel? Sin duda.
Sin dudas. Hay bueno, mirando la historia, Perón en realidad nace el 7 de octubre de 1893. Es anotado el 8 de octubre de 1895, donde además su abuela Dominga eh, le empieza a urdir una historia, merced a las influencias que ella tenía por allí, por la zona, no solamente acerca de su nacimiento, sino porque, bueno, Perón ya tenía 2 años cuando su papá finalmente, en el triunfo del amor y cuando estaban esperando un nuevo hijo, desposa a Juana, la india tehuelche Juana Sosa, y entonces le dan por fin apellido a Perón. Y ese hijo bastardo e indio se convierte luego en el hombre más importante de la historia argentina. El 8 de octubre es muy valioso que nosotros celebremos el cumpleaños de Perón, porque es el cumpleaños oficial, pero además porque demuestra, es la institucionalización de un proyecto que está arraigado en conocimientos milenarios que solamente Perón estaba en condiciones de dar en ese momento. Perón ha sido el primer presidente indio de nuestro continente vapuleado. ¿Lo saludó Fernández? No. Ahí Negro el Conurbano hace una muy buena acotación, ya que hablamos del 76, seguimos con la ley de entidades financieras de aquella oscura época, ¿no? Sí. Malaya Carlos dice 126 años, el doctor Toletini dice absurdo y soberbia de esos mesiánicos. Me imagino que se refiere a la juventud maravillosa. Sí, que no ha sido una cuestión de la juventud maravillosa, han tenido problemas internos muy graves, ese día ha sido un día trágico. Mi padre volvió de la unidad básica de la que él participaba, y él era miembro de la organización, y se enfrentó con mi abuela, una vieja peronista, que le reclamó que habían intentado vaciar la plaza de Perón, estaba muy ofendida y estaba ofendida con él, con su hijo, y él nos explicó, en realidad le explicó a ella y luego me dijo, me habló a mí, que yo era muy niño, y me lo explicó en los términos que yo me referí recién, ¿no? El hecho de que fuese mi cumpleaños y mi hermana menor se enojara porque celebraban mi cumpleaños y quería sus propios regalos antes de esperar a que sea su propio día, ¿no? Esa disputa infantil que se dio esa vez en la plaza. Pero además hubo otras discusiones que tuvieron lugar en todas las unidades básicas y en todas las reuniones que se dieron por parte del movimiento y sobre todo en la agrupación o en la organización Montoneros, donde muchas cosas se pusieron en cuestión y finalmente tomaron superficie en el momento en que muerto Perón, deciden pasar a la clandestinidad, y es memorable la discusión en la cual los delegados sindicales le explicaban a la conducción de Montoneros que solamente los que no viven de su trabajo pueden clandestinizarse, que el que va a trabajar en una fábrica y sobre todo el que tiene una representación sindical no puede clandestinizarse. Por eso además ha quedado demostrado la certeza de estos compañeros, porque han caído como moscas durante la comisión del genocidio, que además ese genocidio que se cometió entre el 24 de marzo de 1976 y el final de la dictadura, o la recuperación de una recuperación restringida de las instituciones en la Argentina, que comenzó el 24 de marzo con nada menos que 8.000 operativos. La mayoría de los desaparecidos son de esa misma noche del golpe. Se llevó puesto prácticamente una generación y tuvo como objetivo fundamental, lo que nunca ocurrió en ningún otro lugar del mundo ni de la historia, una identidad política, la identidad revolucionaria, ni una raza, ni un credo, una identidad política nacionalista, popular, una identidad revolucionaria. Eso es lo que ha quedado también eclipsado por los intérpretes y los manipuladores de la historia, que la Argentina tiene muchísimos. La historia argentina está contada y recontada y falsificada. Ahí Cazador de Noticias dice Perón nació en Roque Pérez, y Negro del Conurbano, metiéndole un poco de humor a la charla, como debe ser. Por otra parte, dice Alberto, en este día de recuerdo le mandó un fuerte abrazo al cielo a Raúl Ricardo.
Es probable, es Ni, probable. ni siquiera, ahí se unió Facu Saucedo, lo saludamos. Sí, pero ahí Carlos Ragonier te dice, perdón, nene, que era Dualde, que era Pichetto, que es los K, que son Daer, los dos que son Barrio Nuevo, que es líder, que era UF, dice. Sí, sí, todo eso nosotros lo sabemos. Si no tomamos en cuenta que hubo un genocidio y que ese genocidio se cargó al movimiento nacional justicialista, no podremos entender el resto de la historia. Cuando se habla de los derechos humanos, no se habla por una cuestión, ay, qué malos que han sido los militares y que salieron a desaparecer gente. Fundamentalmente han sabido a quienes desaparecían y a quienes asesinaban. El peronismo llega a 1983 con la mayoría de sus cuadros muertos, desaparecidos, presos, en exilio o en clandestinidad. Si no entendemos eso, nos perdemos el resto de la historia. Lo que llegó a 1983 es lo que sobrevivió. El 30 de octubre, los días previos al 30 de octubre, cuando se reabre la institucionalización y los partidos políticos resucitan y son invitados a volver a hacer una campaña de filiación para resucitar institucionalmente, encuentra al peronismo prácticamente diezmado y conducido por los que estaban en el país, por los que la dictadura había decidido que sobrevivieron y algunos que se les escaparon. Entonces decir, ¿quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es aquello? Esos son los que la CIA y la dictadura quiso que estuvieran envenenando al peronismo. Y cuando alguien elige quiénes son los peronistas y dice, este es peronista porque él se dice peronista, está cometiendo un agravio verdaderamente muy grave. Y yo los invitaría o los compararía con quienes, ya que la ex novia de Soldán, la vieja doctora Rímolo, se consideraba doctora, que vayan y se hagan operar el apéndice por la Rímolo porque se dice doctora. Lo mismo ocurre con el cristianismo. La acusación, es muy grave ser cura y ser pedófilo, pero no es lo mismo ser cura que ser pedófilo. Los que arremeten contra la iglesia eligen poner en la misma estatura al padre Grassi, que murió por los, al padre Mujica, que murió por los pibes, que la del padre Grassi, que se cogía a los pibes. Si uno tiene la capacidad, la perversión moral de equiparar a cualquiera de esos personajes tenebrosos, envenenadores del peronismo, con el peronismo, tiene la misma estatura moral que el que compara a el padre Mujica con el padre Grassi. Yo no pienso aceptar que porque, y además esto ya lo explicó Perón, cuando Perón dijo, yo tenía un perro que se llamaba León, y cuando lo llamaba León, el perro venía, pero no era león, era perro. Para ser peronista hay que hacer peronismo, no decirse peronista. Porque uno se puede, hoy además es mucho más fácil, pasa por el registro civil y se cambia el nombre y se cambia el apellido. El que se dice peronista no tiene que decirse peronista, porque Perón decía, con el peronismo pasa lo mismo. Yo los llamo a los peronistas, y algunos vienen, pero no son, y yo sé que no son. Nosotros sabemos muy bien. El peronismo, disculpame que con esto cierro, algunos dicen, me querés correr con el peronómetro. El peronómetro existe, es muy simple. 3 banderas y 20 verdades. Si no están de acuerdo con eso, por más que se digan peronistas, serán cualquier cosa, simpatizantes, lo que quieran, pero no son peronistas. Un peronismo domesticado como el que estamos viviendo, un peronismo que reproduce los pobres en lugar de combatir la pobreza, no es peronismo, porque el peronismo es acción, no es palabra. Por algo Perón dijo que mejor que decir es hacer. Bueno, si no haces, no sos. Ahí el doctor Gómez desde Corrientes dice, oportuno el comentario respecto de la ley de entidades financieras. Sería muy bueno que el ministro de la cartera y el Banco Central de la República Argentina sepan que no hay reconstrucción sin cambiar esa norma. Se unió Alejandra Basiletti, la saludamos Alejandra. Carlos Ragonier te dice, el mayor Alberto me comentó el bolonqui que iba a pasar. Alberto, sí. Y Claudio Scabone dice, felicito a este hombre por aclarar quién es peronista y porque los militares dejaron los sindicatos en manos de traidores y agentes de los servicios. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahí se unió Dani Cardoso y Toletini Oscar dice que sos un genio. Mirá vos. Gracias. Está sumando adeptos. Acá hay otro... Yo no quiero dejar pasar el comentario que se hizo sobre la ley de entidades financieras porque es medular. La Argentina tiene
un banco central que es de los pocos en el mundo que no están ligados con la banca Rothschild. Esto quiere decir que tiene su autonomía y que está sujeto a las leyes de la Argentina. Cada tanto se reforma el sistema financiero para darle mayor poder al sistema financiero. El hecho de que la dictadura decidiera no extranjerizar el Banco Central y sí dictar un decreto que ellos llamaban ley, pero que no era ley, de entidades financieras, que luego la democracia les terminó reconociendo, es el motivo por el cual hoy los gobiernos antipopulares, incluido el actual, siguen teniendo el Banco Central con la estructura que dejó Perón, pero con la legislación que le dejaron los gobiernos liberales, para poder darle discrecionalmente el poder al sistema financiero. Y hoy lo vemos claramente. No tenemos crédito, no tenemos tampoco capacidad de préstamo. Los préstamos están prácticamente inalcanzables. Y la universalización del sistema bancario hace que hasta el último de los beneficiarios de los planes sociales tiene como intermediario una entidad financiera. Los primeros que se enriquecen al momento de recibir una tarjeta alimentar son los bancos. Sí, porque obviamente ahí se unió Leila Soria, porque obviamente, digamos, ahí se unió el comandante Arturo Terrizano, manda saludos de la Marina Mercante. Silvina, bueno, se pudo conectar, que decía que no se podía conectar. Yo creo que hay todo un tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? Vos dijiste tres principios básicos, obviamente, que es la soberanía económica, la justicia social y 20 verdades. Yo creo que eso está muy perdido en el tiempo. Y en estos 2 años que prácticamente no se habla de peronismo, o sea, los que gobiernan no hablan de peronismo. Así es. Acá el doctor Oscar Toletini dice, por fin un peronista 100% peronista. Digamos, lo que se está tratando permanentemente es de, no sé si de destruir, Alejandra Yoya dice, grande Ariel, no sé si de destruir, pero sí de limar las banderas históricas del peronismo. Y vos fijate que este muchacho Alberto, deja de ministro de Trabajo al que era su empleado en la Superintendencia de Seguros. Deja un tipo que dejó todos los gerentes del macrismo. O sea, el macrismo está manejado por los gerentes, el Ministerio de Trabajo está manejado por los gerentes del macrismo. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo pone propaganda en TN y en Canal 13. Acá el doctor Toletini dice, no está perdido en el tiempo, Ariel. Lo que sucedió es que muchos se perdieron porque pese a ver son muy ciegos. Sí, pero además forma parte de un plan que es ocultar peronismo y distraernos para que no vayamos, porque las verdades del peronismo son muy fuertes y el peronismo es realizable desde el momento en que se toma la voluntad política. Un gobierno peronista sin voluntad política no va a ser revolucionario. Y si no es revolucionario, no es peronismo. Lo dejó clarísimo Evita. Y es más, lo dejó clarísimo hace cosa de 10 días en el programa de La Cocina del Gato Silvestre, cuando se equivocó, hizo una entrevista con Lorenzo Pepe, y Lorenzo Pepe dijo, si es progresista, no es peronista, porque el peronismo es revolucionario. Listo. Claro, así de simple. Acá Claudio Escabone dice, sí, quieren destruir todo, lo que ignoran, típico de pendejo soberbio de los 70. El negro el conurbano dice, peronismo porteño, Ariel, socio antes y ahora del macrismo. Así es. Acá Roman Sablas te dice, te admiro, Magirena. Se unió Pato Perreta. Vos sabés que una vez, cuando había terminado
cuando había terminado el gobierno Martínez, Pineto se unió, el doctor Fabián González, un amigazo que va a estar mañana en el programa de políticas de Estado, se unió, Águilo Analía se unió, Analía Agullo, perdón. El doctor Oscar Toletini dice a la compañera Evita que nos mira desde el cielo. A ver, me olvidé lo que te iba a decir, pero tenía que ver con esto de rescatar las 20 verdades y los tres principios básicos de la doctrina. Uh-huh. Y creo que en estos 2 años se ha hecho cualquier cosa menos eso. Entonces es muy difícil sostener con el discurso. Yo hoy hablaba en el Club Gimnasia Esgrima, decía, ahora, ¿viste los viejos? Se olvidan y se acuerdan. El segundo programa que lo invité, no, el primero o el segundo que lo invité a Tomada, después que nos fuimos del gobierno en 2015, le dije por qué estaban votando las leyes del macrismo. Se enojó y no vino más. Entonces, en la legislatura de la ciudad, el kirchnerismo fue socio del macrismo, le guste y le pese a quien le pese. Acá Alejandra, el peronismo abdicó de la ciudad de Buenos Aires. Claro, el peronismo abdicó de la ciudad de Buenos Aires de tanto. Ahora lo lleva Santoro, que es un radical converso que puteaba en 14 idiomas a Néstor y a Cristina, hasta que Cristina lo subió al avión, póngase signo pesos o de la moneda que quiera, y se convirtió en un cristinista fanático. El doctor Toletini te dice, porque Evita luchó siempre, tuvo fuerza para luchar, los presentes en esta charla no la vamos a olvidar. Carlos Ragonier te dice, con mucho respeto, seguí hablando del pasado y por detrás tuyo pasa una manada de elefantes. Ahí se unió María. Sí, pero no estamos hablando del pasado, ¿eh? Estamos hablando del presente, porque cuando uno olvida, uno no puede... Primero, no hay ningún niño que nace caminando. Uno no puede obviar el tránsito de la vida. El niño primero gatea, luego se levanta, luego camina, y luego algún día será Usain Bolt y se ganará una medalla olímpica. Pero sin ese recorrido no será. Los que quieren olvidar la historia de la Argentina, lo que quieren es olvidar su propia identidad. Está bien que solamente habitamos el presente, pero nuestro presente está hecho de todo lo que fuimos. Y además, si nosotros preconizamos el olvido y despreciamos los aprendizajes, nos condenamos a repetir los viejos errores. No estamos hablando del pasado. Claro, lo que pasa es que la impunidad tiene muchos exégetas. Quieren, olvídate de esto significa da la impunidad a los hijos de puta que nos cometieron todos estos, este desastre. Nos olvidamos de la dictadura porque cambió la configuración del modelo productivo de la Argentina y además del modelo económico y además del modelo social. Nos olvidamos porque han instalado el miedo como un ingrediente que pervive hasta nuestros días, aunque lo queramos olvidar. Somos tan cagones, tan miedosos, que no nos atrevemos a mirar abajo de la cama porque en una de esas aparece el fantasma. Somos ignorantes. No se trata de fantasmas. Fueron enemigos reales que han urdido la falsificación de la historia para que luego aparezcan los ignorantes, que están muy cómodos en su ignorancia, para no hablar de lo que verdaderamente nos pasó. No hablemos de ayer, que cagué a palos a mi mujer, por ejemplo. No, eso es el pasado, estúpido, tenés que ser condenado por esa cosa. No hablemos, ya que es por esto, entonces nos olvidamos de las 207 causas que tenía Mauricio Macri antes de ser presidente. Nos olvidamos de las denuncias que se hicieron contra funcionarios que ahora no quiero mencionar porque la verdad que no me dan ganas de estar haciendo leña del árbol caído y tenemos mucho para construir. Y parte de la construcción también necesita de una auténtica mirada constructiva y una crítica propositiva. Decir, esto es una mierda, está bien, pero decir esto es una mierda y se puede hacer esto, está mucho mejor.
Ahí, Ya- ahí el doctor Toletini, que es futbolero como yo, dice a Santoro lo trajeron porque necesitaban un arquero y se confundieron de persona. Sí, pero el otro tiene 70 años, este tiene 40. Ahí se unió Lucio el 64, otro era mejor, ¿eh? que El otro hoy el otro sería un mejor a candidato. pesar Es un de tipo que que era tiene sentido común. a pesar de que era independiente, el otro atajaba. Este no ataja nada. Lucio dice 1964, hola Diel, abrazo, hola Lucio. Negro el conurbano dice, bueno, el doctor Toletini dice que son muy precisos para responder, y Negro el conurbano dice, precisamente por tener la historia en debate y confusa, hoy repetimos errores. Claudio Scabone dice, para vos, queda feo, mires para otro lado, ya se está en otra data, pero ubica las cosas para verte vos siempre de frente, un abrazo. Griselda Alejandra Covelli se unió, Negro el conurbano dice somos un pueblo dócil, por eso nos manejan como títeres, te pregunto si fuéramos distintos, no terminaríamos con Marines desembarcando. Otro tema, No lo sé. No lo sé porque estamos aprovechando un momento de crisis en el mundo. Y claro, la verdad que el primer mundo está muy distraído atendiendo su propia crisis. Esta es una oportunidad como la que tuvo Perón. Perón se encontró en un mundo que había perdido, no 4 millones en 2 años, 4 millones de personas por una enfermedad, en un mundo donde vivimos 7.500 millones de personas. En un mundo donde vivían 2.000 millones, durante la época de Perón, habían muerto 60 millones en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones, y que la gente no podía quedarse en su casa porque sus casas estaban reducidas a escombros en 3 de los 5 continentes que tiene este planeta. Eh, en ese contexto en el cual, además, el imperialismo mudó su sede de Londres a Washington, despacio, pero se mudó, donde el capitalismo cambió la cara y además estuvo en una crisis que todavía no logramos igualar, donde hizo el ajuste global, el reseteo del modelo capitalista. Perón convirtió un país exportador de porotos en una nación, una de las 10 más importantes del planeta, capaces de producir el avión de la máxima tecnología conocida, de desarrollar fuerza nuclear para la paz, de tener la cuarta flota mercante del mundo, de desarrollar todo un modelo productivo y de importar mano de obra. Perón se encontró heredando de la década infame el 90% de pobreza y en 10 años había alcanzado no solamente el pleno empleo, sino la sociedad más justa que la historia haya conocido. En esta oportunidad en la que los poderosos están mirando para otro lado, nuestros dirigentes han decidido profundizar el ajuste y llevar la pobreza infantil del 42% que decía que tenía UNICEF en el momento en que Macri dejó el gobierno a este virtual 66%, que en algunos casos en el conurbano llega al 70-75%. No puede llamarse peronismo, y mucho menos el día del cumpleaños de Perón, un gobierno que subió la pobreza infantil al 66%. el doctor Toletini te dice que sos muy preciso en la charla. Es difícil agregar algo porque todo lo que quiero decir lo decís vos. Se clonó. Gracias, Ahí es un honor para mí. se unió Luis María Colaneri desde Zárate, y que te lo diga el doctor Toletini, que es penalista, ni hablar. Dice, ¿se puede disentir? Sí, yo no, porque comparto todo. Carlos Ragoñerti dice si te recitó Irigoyen. Alejandra Yoya dice, Ariel, ¿por qué crees que nuestros dirigentes han decidido esto? Yo no creo que fueron nuestros dirigentes, no sé lo que piensa Ariel. Yo creo que acá hay un poder que va por arriba del poder autóctono, por decirlo de alguna forma. Y no creo que en Latinoamérica, claro, Alejandra Yoya dice es un plan, y sí, no creo que en Latinoamérica haya presidentes que no estén puestos por el imperio. Y no me quiero poner en pelotudo ni en teorías conspirativas, simplemente hablo del poder real. Negro el conurbano dice, Santoro también es penalista, es bueno atajando penales.
Bueno, el humor A viene, el propósito humor. de algunos de los tópicos, te decía, a propósito de algunos de los tópicos que aparecieron en estos comentarios que nos acabas de leer, quiero volver al modelo argentino para el proyecto nacional, porque ahí nosotros vamos a observar cómo Perón habló de un nuevo mundo que es el que estamos atestiguando en este momento. El mundo es otro que el que se planteaba en la década del 70, y Perón lo vio en ese mismo momento. Perón se adelantó al abandono del patrón dólar por parte de Estados Unidos, se adelantó a la irrupción de los petrodólares, al modelo que tuvo que llegar a la Argentina impuesto por el terrorismo de Estado, de lo contrario no se iba a poder instalar, y se quedó instalado, salvo con algunas moderaciones que tuvieron que ver con el gobierno de Kirchner y el primer gobierno de Cristina. Pero después el modelo de 1976 no se interrumpió hasta el día de hoy y sí sufrió modificaciones para empeorar nuestra situación soberana, aunque a veces haya mejorado nuestra posición económica. Es Lucio te hace una muy buena pregunta. Dice, consulta, ¿el peronismo no pasó a ser un partido político que cuida los intereses del capitalismo? Y Carlos te dice, ¿no está atado el gobierno a hacer este plan económico? Dos preguntas muy inteligentes que tengo muchísimo gusto de hablar sobre ellas, porque yo no me siento con autoridad para responderlas, pero sí para que departamos sobre ellas. Primero, el Partido Justicialista definitivamente se ha convertido en un partido liberal. Lo contrario absoluto de lo que Perón esperaba del Partido Justicialista, ya que lo consideraba apenas un instrumento electoral. Por eso, cada vez que se presentó a elecciones, el Partido Justicialista, o el que hoy se llama Partido Justicialista, durante la vida de Perón, cada vez que se presentó a elecciones, tenía un nombre diferente. Así que no le preocupaba eso, porque se nutría del movimiento. Digamos, el movimiento nacional y popular puede llegar a tener expresión institucional cuando el peronismo está en el gobierno, pero como las elecciones se pierden, Perón diseñó una estructura revolucionaria que tenía en cuenta las organizaciones libres del pueblo, que hoy han sido totalmente pasadas por encima por estas suertes de ONGs o de organizaciones de gerenciamiento de la pobreza que terminan enriqueciéndose. No digo particularmente que eso es lo que menos me interesa, aunque también me preocupa porque alguien que se enriquece con la pobreza de los otros no solamente es un corrupto, es un turro. Pero que esas organizaciones funcionan gracias al dinero que el Estado les da para sostenerse y solamente funciona porque hay pobres. En esta guerra a la que nos trajo el capitalismo, al que este modelo de partido justicialista, que hace 30 años que no tiene internas, que ha sido arrebatado al movimiento peronista, bueno, digamos, nos tiene a todos peleando por nuestra parte. O sea, que ya que no hay justicia social, esta especie este plan de fragmentación social hace que cada uno crea que por lo menos su parte la tiene que recibir. Entonces dice, dame porque yo soy homosexual, dame porque yo estoy en el cuerpo equivocado, dame porque yo soy negro, dame porque yo soy rengo, dame porque yo soy mujer, dame porque yo soy extranjero, dame porque yo soy hijo de desaparecidos, dame por lo que sea. Cuando, para la doctrina justicialista, los derechos son para todos. Ya lo hablamos esto en otro programa. Los derechos son universales. Esto no significa que porque un rengo va a recibir una muleta, todos vamos a recibir muletas. Si yo camino bien, ¿para qué voy a recibir una muleta? A cada quien de acuerdo con su necesidad. Lo aclaró Evita cuando dijo, donde nace una necesidad, nace un derecho. De eso se trata. Una administración del Estado en nombre del peronismo, que en lugar de universalizar derechos, fragmenta derechos, realmente está en contra de esta doctrina. Pero a propósito hacen esto, para confundir cosas sobre las cuales nosotros ya hemos discutido y ya hemos aprendido. Esto es una vieja enfermedad para la cual tenemos los antibióticos guardados en un anaquel, en nuestro propio botiquín, pero nos tienen prohibido ir a recurrir a él. Acá el doctor Toletini te dice, solapadamente esta administración mostró su postura respecto de la revolución peronista cuando en boca del primo de Timerman se escuchó decir se acabó el peronismo autoritario.
Negro del Conurbano te dice, la marcha reversionada dice ahora consintiendo al capital. Se unió, Fue una barbaridad. se unió Roberto Rojas, 2015, y el licenciado Colaneri dice, se me ríen los que no sé si serán huesos o huevos, huesos, dice. Entregarle millones en plena pandemia al Grupo Clarín, a Roca, a Toyota y olvidarse del que labura en un comercio o por cuenta propia es la antípoda del peronismo. Luis Colaneri vuelve y dice, Alberto en los primeros 2 años aplicó la política del hood Robin, obviamente robarle a los pobres. Yo cuando era gerente, manejaba las comunicaciones del Ministerio de Trabajo, nunca pusimos un sope en el Grupo Clarín. Nunca. Evidentemente, yo estuve 8 años. Evidentemente, esto es todo lo opuesto a lo que yo pienso que se debe hacer con la pauta oficial. Pero si yo conté lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo y en la Superintendencia de Riesgo, eso pinta de cuerpo entero que no tenemos posibilidad de nada, porque esos tipos siguen cobrando fortunas, laburando y operando para el macrismo. Acá Carlos te dice, no me contestaste si no está atado este gobierno, te pregunta. Y Lucio 1964 dice, coincido, el tema es la conciencia peronista, cualquier tipo o tipa llega al poder con la foto de Perón y Evita, así siguen gobernando los ricos. La decisión de administrar, de ser el gerente del capitalismo, que el capitalismo es salvaje y es antihumanista, como lo dice el Papa, es una decisión política. Está atado el que quiere atarse, si no, hay un montón de herramientas que hemos demostrado que pueden funcionar. Miren, hasta un rebelde como Bukele le ha puesto el dedo en el tujes al modelo capitalista como es. Y Bukele no es ningún revolucionario, no es un socialista, no es un humanista, no es un peronista, y sin embargo les molestó y solamente necesitó voluntad política. Las reformas que realizó Mauricio Macri para consumar un saqueo no necesitaron de nada, todo el mundo lo dejó hacer. El Frente para la Victoria debió haber sido una oposición feroz, por lo menos para defender lo que había logrado institucionalmente, y sin embargo lo dejó hacer, tanto que los dejó fortalecerse, que los dejó gobernar por decreto, que los dejó endeudarse, y llegó al 2017 presentando la más poderosa de sus herramientas, que era de sus herramientas electorales, como es Cristina Kirchner, y perder en la provincia de Buenos Aires contra un 4 de copas como Esteban Bullrich. Lamentamos que esté pasando esta penosa enfermedad, pero contra él perdió Cristina. Y yo quiero responder a lo que se refieren con el peronismo como administrador del capitalismo. Eso es una incomprensión ideológica fundamental. Cuando Perón promueve el justicialismo como tercera posición, no está hablando de un lugar equidistante entre capitalismo y comunismo. Lo que Perón había visto es que había 2 modelos de capitalismo que estaban en pugna, 2 modelos que tenían al capital como eje. Un modelo al servicio de las corporaciones, el modelo que tenía eje en Estados Unidos y Europa, y un modelo al servicio de una burocracia. Ambos modelos, uno por explotación y el otro por insectificación, tributaban al capital. Para uno el capital era el motor de su desarrollo y para otro el capital era su modelo de estructura económica. El peronismo somete al capital varias veces. Primero, el capital está al servicio de la economía. La economía está al servicio de la política y la política está al servicio del proyecto del bien común. No hay nada más anticapitalista que el justicialismo. Entonces, cualquier tipo de modelo que nos proponen a nosotros de capitalismo humanizado, capitalismo con sentido social y todas esas cosas que se le puede ocurrir a cualquier intelectual, especialmente cualquier intelectual de izquierda o progresista, es un delirio. No hay modo de hacer eso. O el eje de una sociedad es el bienestar, por lo tanto el ser humano, o el eje de una sociedad es la economía y por lo tanto el capital, el billete, esta cosa que hasta va a dejar de ser tangible en poco tiempo, si queremos recuperar el bienestar, nada menos que en una sociedad de un país
que está prácticamente desierto. En la Argentina vivimos 46 millones de personas, que es más o menos el promedio de habitantes que tiene cualquier país de Europa. Pero la Argentina tiene, respecto de esos países europeos, en algunos casos 10, en otros 20 veces esa dimensión, pero además también en recursos. Los recursos que tiene la Argentina son inagotables para los que vivimos en la Argentina. La Argentina tiene una de las más importantes reservas de agua dulce del mundo, el acuífero Guaraní, los glaciares y una porción del territorio antártico. Y sin embargo tenemos territorios que están en sequía y gente que no tiene acceso al agua, tanto que un gobernador puede inaugurar una canilla y con eso sentirse feliz después de 107 años que cumple esa comunidad, que menos mal, que por suerte llegó un argentino que le dio agua potable, pero es inaudito que lo que nos sobra le falta a la mayoría. Si eligiésemos cualquiera de estos recursos para sostener nuestra economía, para sostener nuestra moneda primero, porque si hay un recurso que explicita, que de alguna manera representa la soberanía, ese recurso es la moneda. Si nosotros eligiéramos cualquier recurso, dijéramos el litio, por no decir el agua que ya cotiza en la bolsa del mundo, y una auditoría internacional dijera cuánto litio tenemos y nosotros emitir dinero calculando como reserva ese recurso, sin necesidad de explotarlo, solamente con decir como si tuviéramos oro. Acá tenemos tanto oro guardado, y ¿cuánto es? El mundo nos reconoce que es tanto, bueno, yo emito dinero para eso. Si nuestra moneda recupera capacidad, valor de compra, nuestros salarios recuperan capacidad adquisitiva, nuestro trabajo va a ser el fundamento de nuestra economía y estaremos en condiciones de competir con el resto del mundo. De lo contrario, estamos entregados. Y hoy está funcionando lo que denunció en su momento Arturo Jauretche en el Plan Previch o el regreso al coloniaje, que es el programa de ajuste. La Argentina está en proceso de retroceso y de subdesarrollo. Este país que hace muy pocos años puso 3 satélites en órbita con tecnología propia, hoy tiene desconexión en la mayoría del país. Vos te vas de la ciudad de Buenos Aires y te encontrás con que no te podés conectar con nadie, con que tenés tecnología obsoleta. Y hoy un argentino no está en condiciones de comprarse un celular de máxima tecnología porque cuesta hasta 10 o 20 veces su salario. Negro, el conurbano dice: el gobierno está atado, pero en una relación sadomasoquista, lo consintió y lo disfruta. El doctor Toletini dice: si no das batalla, no solo perdés la misma, te invaden y te dominan. Carlos Ragonier te dice que van a votar todas las leyes, como en el 2017. Se unió Clas Salud Mental, se unió Ernie Farina, se unió Aquino Pare 489, y Lucio dice: está todo bien con eso, pero el peronismo tal como está, y esto viene así de años, seguiremos bajo la explotación del capital. El tema, ante esto que dice Lucio, que yo sé cómo piensa, es un hombre de izquierda, es si se puede salir de ese sistema. Y ahí es donde yo veo que es muy difícil, decir, bueno, si no hay capitalismo, ¿qué hay? ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo puede ser que una de las naciones más atrasadas del planeta, como era la nación China, sea hoy la nación más importante del planeta y que sea el principal acreedor de Estados Unidos, que se supone que es la potencia más poderosa del mundo? Esto es porque hubo planificación y porque primero se eligió poner a la economía al servicio nacional. En el caso chino ha sido en beneficio de una burocracia. Ha sido así y muchos chinos han padecido el modelo comunista, pero hoy viven en una potencia, aunque sean pobres, aunque les falten un montón de cosas y aunque sean atacados en sus derechos humanos más elementales, están viviendo en una potencia. Es posible. China lo ha conseguido desde las antípodas. Ha recurrido al capitalismo como modo de financiar un modelo hegemonista, pero es natural, ellos tienen una cultura milenaria que estuvo sostenida en imperios. La Argentina puede hacerlo, pero con una perspectiva humanista,
Y esta perspectiva humanista se interpreta, se entiende a través de las encíclicas de el Papa Francisco. No hace falta que yo las explique, son explícitas y hablan de una posibilidad de la cual el capital no está al servicio del sistema financiero, sino al servicio del desarrollo humano. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Se nos está acabando el tiempo. Te dejo para el viernes que viene, aparte del análisis de la semana, que no hablamos hoy, no hablamos de la causa de todos los males, que es en la mitología la caja de Pandora. De eso no hablamos. Y creo que si se abre realmente, no va a aparecer solamente Sebastián Piñera, un lavador de activos y vaciador de bancos, o Lasso, el presidente actual de Ecuador. Bueno, de todas maneras, gracias por esta charla, como siempre, y a la gente que entró y que realmente está, algunos con un toque de humor le dan un poco digamos, de sal a la cosa, o de azúcar si te gusta. Ahí se sigue uniendo gente, se unió Gaby Sagordo, saludamos. Bueno, te dejo el último concepto porque se nos acaba el tiempo hasta el viernes que viene, que volvemos a renovar la charla, a retomar la charla. El último concepto que quiero tratar es uno muy, muy nuevo, y es que el oficialismo de la provincia de Buenos Aires decidió salir a seducir jóvenes, a seducir pendejos. Es la primera vez que el peronismo no es el expresor de la rebeldía en la Argentina desde que el peronismo nació. Siempre las juventudes se sentían atraídas por rebeldía, por proyectos revolucionarios, y la juventud era mayoritariamente peronista, como lo es la clase obrera. Pero en esta oportunidad han decidido de una manera de corromperla, de seducir, de sobornar a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires pagándoles el viaje de egresados. Una provincia donde 7,5 de cada 10 de los pibes no come bien, está mal alimentado. Me parece que las prioridades están equivocadas, y además que estos pibes entre 16 y 18 años que no fueron a votar tampoco van a ir, porque no son tontos y no les gusta que los traten de tontos. Ahí Negro el Conurbano te dice, no, Ariel, en los 90 el peronismo perdió la juventud. Y Alejandra Basiletti dice, pero no tenemos un gobierno que piense o tenga mentalidad peronista. Absolutamente de acuerdo. Si esto es peronismo... Sí, pero igual no la perdimos la juventud en los 90. Mirá que yo ingresé a mediados de los 80 al peronismo, me afilié en 1985, pero enfrenté con mucha fiereza al menemismo del mismo modo, y era criticado por las mismas cosas, por las mismas causas y por los mismos fundamentos de que le daba de comer al enemigo, que son los fundamentos que me dicen ahora para que me calle, porque estoy denunciando el neomenemismo en la administración de Alberto Fernández. Bueno, gracias de nuevo, un fuerte abrazo, te mando la charla por Instagram, en Facebook la tendrás que poner vos, en mi sitio o en el sitio de los Secretos del Poder, porque yo no puedo, porque los Facho Books me voltearon por 30 días, y el viernes que viene la seguimos con el análisis de la semana. Un abrazo fuerte a todos los que estuvieron escuchando la charla, y seguimos por privada, Ariel. Un abrazo. Hasta el viernes, muchas gracias.